con la alegría de poder adentrarnos en la Eucaristía, en este segundo paso. Vamos a tratar de seguir la línea de lo que estábamos conversando. Y acuérdense aquí de qué se trata, es de poder vivir de tal manera la Eucaristía que podamos transmitirla, que podamos ayudarle a otros a que puedan también adentrarse en esta riqueza. Ya entonces, esta catequesis eucarística, este segundo encuentro preparado por la Pastoral de los Pinos, quiere seguir en lo que nos adentramos la semana pasada, el sábado pasado, y vamos a seguir adelante. Entonces, hagamos ahora nuestra oración. Lo vamos a hacer nuevamente con otra oración del Hacia el Padre fundador. Yo leo la parte en negro, ustedes leen la parte en rojo, y después del Gloria hacemos nuestra consagración a la Mater para comenzar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, nos has enviado para que en manos de Cristo seamos instrumentos, y eternamente lo seamos, entregándonos a nuestros hermanos. Como lo hiciera la madre compañera que guía el reino de Shensta, queremos consumirnos enteramente para aumentar tu amor y tu gloria. Haz que como ella estemos siempre dispuestos para tu servicio, como ella, que es abnegada, es alegre y fiel, es servidora, es virgen y esposa. Quebranta por nosotros la cabeza de la serpiente, que de continuo te roba las almas y que con violencia perturba en este mundo la paz prometida a los pueblos. Cristo en nosotros recorra los tiempos, dispuesto a luchar y vencer, para darte, con su ser divino, pruebas de amor y de gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consagrémonos a nuestra querida Mater y pidámosle que se realice en nosotros estas palabras de nuestro Padre en nuestra misión, en nuestro ministerio como servidores de la Eucaristía. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Culminemos nuestra oración con la oración del día de Corpus Christi, que está en la siguiente diapositiva y que yo se las he sugerido para que ustedes puedan írsela aprendiendo en lo posible, teniéndola anotada, para siempre que ustedes lleven la comunión, especialmente a los enfermos, poder hacerla, poder rezarla después de la comunión. Oremos. Oh Dios, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el recuerdo de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Con Cristo su Hijo. Bendiga a la Virgen María. La semana pasada, entonces, hicimos todo un recorrido para adentrarnos para llegar a la Eucaristía, y llegamos al concepto fundamental del misterio pascual. El misterio pascual que se realiza en nosotros, que lo hemos recibido por la vía sacramental, por el bautismo,
que lo alimentamos y crece en nosotros por la Eucaristía, que nos hemos comprometido a vivirlo por la confirmación, por ser enviados de Cristo. Y les di entonces un texto, van a ser para las 4 semanas que hay entre los distintos encuentros, un texto por semana. Ya pasó una semana, entonces está el primer texto, y en él la invitación era que ustedes lo leyeran espiritualmente, hicieran un ejercicio de lección divina, hicieran oración con él, lo resumieran, y después sacaran 2 cosas que hoy día vamos a compartir, y que es, primero, ver lo esencial del texto. ¿Dónde está lo esencial del texto? En las mismas palabras, no como una explicación de qué es el texto, sino que dónde se resume, dónde se expresa mejor una o 2 frases del texto. Y después ver en qué parte de la misa está recogido. Así que no lo vamos a leer ahora, porque ya lo leyeron ustedes. Es el relato de la última cena, pero según San Juan, y que tiene una particularidad muy bonita. Así que les pido que levanten la mano, que muestren quiénes les gustaría ahora la primera parte, contar, compartir para ustedes qué fue lo esencial del texto y leer esas frases que sacaron. Claudia Ladrón. Ahí sí. Lo esencial para mí fue la frase que lo leo textual. Dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy, pues si yo siendo el señor y el maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como lo he hecho yo. Para mí fue como central esa frase, porque en definitiva es como educó a los discípulos, y yo entiendo que es una forma también práctica de Jesús de dar a entender toda su enseñanza. Para mí fue central. Buenísimo, Claudia. Muchas gracias. Gracias. Graciela. Gachi, por favor. Graciela está sin volumen, sin micrófono. ¿Aló? ¿Se escucha? Ahora la Sí, escuchamos. Ya, por favor. gracias, perdón la torpeza. Comparto plenamente la oración que dijo Claudia. Yo soy el Señor y el Maestro y os he lavado los pies. Vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado el ejemplo para que hagáis como yo os he hecho. O sea, Él nos da el ejemplo a seguir. Y con un ejemplo de humildad tremenda encuentro yo, porque que el Señor, nuestro Dios, lave los pies, para Pedro fue muy fuerte. Entonces, la enseñanza de humildad también creo que está muy implícita en este texto. Gracias, Gachi, se pasó. De nada, Padre. Marita y Enrique. Y la frase, ¿Escuchan? Sí. para mí la frase central es, les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Porque siento que en esa frase se reduce también como la humildad de Jesús y el espíritu de servicio que tenemos que tener unos con otros. El propio Señor que se humilla y da el ejemplo ante sus discípulos. Como decía la Claudia, que impactaba a Pedro absolutamente, porque nadie lo esperaba, digamos, jamás, de que el maestro o el Señor hiciera ese gesto. En todo caso es un rito de purificación.
¿Alguien más? Gracias, sigamos. Mauricio. Ahí levantó la mano. A mí, la frase que me llamó la atención, y también voy a leer textual, dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Yo lo relaciono con la confesión, con limpiarse el pecado. Yo creo que también, coincidiendo con lo que dijeron anteriormente, yo creo que ahí Jesús nos está diciendo que hay que limpiarse el pecado. Y lo relaciono después con la misa. En la misa también nosotros en un momento confesamos nuestros pecados para limpiarnos, porque no siempre estamos limpios y somos pecadores per se. Eso. Buenísimo. Gracias, Mauricio. Carmen Torrejón. Yo también coincido, soy más sintética, yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como yo he hecho. Jesús se saca el manto, que para mí es un signo de potestad, nos invita a la humildad y a seguirlo con esta frase. O sea, la forma de seguir las huellas de Jesús es amar en el fondo, en el servicio, como Él. Pero nos da una lección en el texto de una humildad profunda, y para mí el gesto que manifiesta su humildad es sacarse el manto y ponerse la toalla al cinto y empezar a lavar los pies de los discípulos. Pero lo central es, yo les he dado ejemplo, o sea, tenemos que actuar según actúa y ama a Jesús. Eso. Se pasó, Carmencita, muchas gracias. Yo quería decir algo. Ya, Laurita, adelante. No sé cómo levantar la manito, perdonen. Estoy sola y no puedo pedir ayuda. Gracias. Estando muy de acuerdo en este testimonio de humildad real que se muestra en este evangelio, me gustó mucho escuchar Jesús por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Esa naturaleza divina donde todo es solo Dios, me llena de una confianza humana en saber que vengo de Dios, estoy con Dios y vuelvo a Dios. Me gustó mucho, rescatando también la gran humildad que nos muestra en todo su palabra. Eso. Muchas gracias, Laurita. Sergio, sí, ya, sí. El versículo 8. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Para mí hay como un acto de que Pedro no estaba impidiendo que Jesús le permitiera participar de su reino. Ahí es donde está nuestro libre albedrío. Este acto de lavarse es un acto de purificación. Y el hecho de que Jesús lo está haciendo es un acto tremendo de humildad y de invitación a que nosotros nos asemejemos a Él en todo, absolutamente todo, y que nosotros somos lo que nuestro libre albedrío que Él nos regaló, nosotros debemos permitirle la entrada a nuestra vida. Buenísimo, gracias a los dos. Muy bonito. Muy bonito lo que han dicho todos. Ya sería fantástico poder tener todo el tiempo para que todos pudieran compartir lo meditado. Pero acuérdense, esto ustedes no están cumpliendo con el taller para que después X cosas pase, sino que ustedes están trabajando dentro de ustedes mismos para enriquecer de tal manera su comprensión, su vínculo, su servicio, que puedan hacerlo realmente como Jesús. Y entonces en la comprensión y en lo central que nosotros recogemos,
sería muy bonito que ustedes tengan esa frase en el corazón, en la memoria, para poder disponerse mejor para la misa, para el momento donde vamos a concluir que está recogido. La segunda parte entonces es ver en qué parte se recoge fundamentalmente o más que en otras partes este texto de Juan. ¿En qué parte de la misa? Levanten la mano, por favor, los que quieren contestar. Mónica Donay. Justo antes de la consagración, cuando va a partir la consagración, parte justo con esa frase. Parte, porque el día antes de la Pascua, viendo Jesús que llegaba a su hora de pasar de este mundo suyo, tomó pan. Aquí dice, claro, lo vamos hasta el fin y comenzando la cena, pero ahí en la misa dice, y tomó pan, y ahí sigue empieza la consagración. Eso es lo que me acomoda. Gracias, Mónica. Mauricio. Siendo concordante con lo que dije anteriormente, creo que es en el momento cuando uno confiesa que ha pecado, que es cuando uno se limpia. Porque como dicen, no todos estamos limpios, y en ese momento uno se limpia para poder tener la Eucaristía ya con el cuerpo limpio, una forma simbólica de lavarse, de limpiarse. Yo creo que ahí yo me siento reflejado, texto con la misa. Gracias, Mauricio. María Eugenia y Orlando. Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Eso me marcó fuertemente. De ahí mi actitud, de ahí buscar siempre el perdón, mi humildad, asemejarme a Él. ¿Dónde está recogido en la misa? En la liturgia. En el perdón. Buenísimo. Gracias, María Eugenia y Carmencita también, ahí que la sopló. ¿Alguien más quiere levantar la mano? Gonzalo. Ahí sí. Sí, yo lo veía por el lado de que efectivamente una forma de limpiarse, en la misa cuando se dice, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es como que Él me limpiara de esa forma en que lava los pies. Así más o menos también lo interpreto. Gracias, buenísimo. Martita. Martita. Para mí es en la parte de la Eucaristía, porque al recibir el cuerpo de Cristo se supone que tenemos que estar en forma limpia, ojalá confesados, y ahí es donde mi cuerpo y mi alma se purifica. Entonces siento que es en la parte donde está la Eucaristía. No sé si. Gracias. Gracias, Martita. ¿Alguien más? Felipe. Ani. Sí, perdón, está el iPad de Felipe. Yo lo veo un poco en la parte del perdón, por esto de que Él nos quiere limpiar, pero también lo veo en la parte de la comunión, porque Él nos hace participar con Él. Él se entrega humildemente y se entrega completamente y quiere que nosotros vayamos juntos con Él en esto. Entonces vamos juntos con Él en la comunión, ya limpios porque Él nos limpió antes en el acto del perdón. Eso. Buenísimo, gracias, Ani. Como ven, hay mucho que compartir y mucho que decir. Hay mucho que... Cada texto tiene referencias a distintas partes de la misa. Ya ahí en ese sentido, todo lo que ustedes dijeron es verdadero.
pero lo que queremos hacer es concordar en una parte de la misa donde podamos especialmente relacionar. Y el gesto que San Juan está marcando, su relato de la última cena, él no relata, tomó el pan, hizo la oración, lo partió y lo repartió, tomó el cáliz, etc., sino que él supone ya que ya ha sido la parte de la cena con el pan y el vino, y lo que ustedes marcaron con el sacarse el manto, ponerse la toalla y ponerse a los pies. La comunión del pan y del vino, la comunión eucarística, es amor verdadero, es amor de entrega. Y por eso esa entrega implica para él que se pone a los pies nuestros. ¿Quiénes hacían eso en el Antiguo Testamento o en el mundo? Eran los esclavos, ¿no es cierto? Eran los esclavos los que les tocaba lavarle los pies a los visitantes que llegaban. Y ahí entonces hay una referencia muy fuerte al acto penitencial, ¿ya? Los que dijeron que tenía que ver con el perdón, este texto marca muy fuertemente el servicio, la entrega de amor por nosotros, que es el perdón que se nos regala. No sé si lo han escuchado en alguna de las prédicas. Perdón es una palabra latina que significa el don más excelente. Así como cuando decimos esto es perfecto, está hecho excelentemente, factum, perfecto, el perdonum es el don, es el regalo más grande. Es el regalo de amor, es el regalo por el cual Él, que es el Señor y que está por encima de todo, Él se pone a nuestros pies para darnos su vida. Y por eso es el momento del perdón donde nosotros deberíamos especialmente recordar esto. Especialmente que nosotros, esa frase que marcamos, algunos era más en lo penitencial, en el perdón, otros era más en el sentido de la grandeza del Señor y de que está en el Padre, otros era en el despojo, en la humildad. Les invito a que cada uno pueda tomar una frase para guardarla para su propia preparación para la misa, para el momento del perdón, ¿ya? De modo que sepa que siempre el Señor se está regalando en amor, que su modo de regalarse en la Eucaristía, en la cena, es el darse Él a nosotros. Y por eso se regala en el gesto del perdón, del amor concreto. No hay amor más grande que el dar la vida por los que se ama, pero se regala también en el pan y el vino. Ese es el centro del misterio pascual. Es Él el que se ofrece por nosotros. Entonces, la sugerencia de este fin de tarea es que ustedes tomen su frase cortita, especialmente un par de palabras, para recordar lo que significa. Y que eso que el Señor está haciendo conmigo ahora, lo va a hacer también especialmente al ofrecerse en la Eucaristía. Mauricio tenía razón en el sentido de la comprensión que le dice Jesús a Pedro. El que se ha bañado antes no necesita que lo laven entero. Si nosotros llegamos confesados, en estado de gracia, con nuestra contrición lo más perfecta posible, lo que necesitamos al inicio de la misa, en el rito penitencial, es el reconocimiento de que necesito al Señor. Es el reconocimiento que yo le abro mi corazón, que lo dejo que me lave los pies. Para eso entonces es necesario llegar preparado, o sea, haberte bañado antes. Y que el Señor entonces te lave los pies. Y que yo se lo permita, que yo sea humilde también. No como la reacción de Pedro, sino que yo sea humilde. Humildad es verdad, decía el Padre Quente, citando a Teresa de Ávila, a Teresa de Jesús.
Humildad es andar en verdad, decía Teresa. Y nuestra humildad es reconocer que quien me lava, quien me purifica, quien me reconcilia, quien me prepara para la comunión es Él. Y que todo lo que yo haga es solamente una apertura. Y por eso yo necesito decírselo al inicio de la misa, en el acto penitencial. Yo necesito abrirme a Él y recordar que yo no me salvo a mí mismo, que yo no hago méritos que merezcan a ese Redentor, sino que lo que yo tengo es mi quiebre personal, es mi debilidad, que hace que yo esté abierto para su gracia. Entonces, como fin de tarea, por favor, ustedes, como una de las maneras de prepararse para la Eucaristía, unan el acto penitencial con esa frase, con alguna de esas frases, y traten de estarla permanentemente repasando, recordando, llevarla al corazón para poder decírsela al Señor al inicio de la misa, en el acto penitencial, o como preparación para la Eucaristía, como decía la Martita y varios de ustedes. Muchas gracias por sus tareas, me encantaría que todos pudieran compartirlas, pero se nos hace imposible. Vamos a conectar nuevamente con lo que decíamos del misterio pascual, para seguir adelante. Por favor, Paul, el PowerPoint. Y decíamos del misterio pascual que el centro es Cristo. El centro de todo lo que nos ha regalado nuestro Dios como alianza, como invitación a la comunión, como la manera en que podamos nosotros participar de su vida, es el misterio pascual. Y nosotros lo experimentamos como historia de salvación. Martín, no escucho. Hola Bernardita, pudo meterse de nuevo, qué bueno. Necesitamos nosotros adentrarnos en ese misterio y sacramento, en esa verdad de amor infinita que es Dios en su misericordia, que es en la donación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos lo viven fuera del mundo, fuera del tiempo, y nosotros el modo de adentrarnos es histórico, es por la vía de el tiempo y de la repetición de cierto rito, decía Enrique hace un rato, de un modo de meternos en ese misterio. Y por eso, para poder comprender más el misterio pascual, tenemos que adentrarnos entonces en lo central de la historia de salvación, especialmente lo que tiene que ver con la Eucaristía. Y para eso vamos a tomar dos textos, el texto de Génesis 22 y el texto de Éxodo 12. Les pido a dos que no hayan dado su tarea, que tomen uno el texto de Génesis y el otro el texto de Éxodo. Y vamos a comenzar entonces, por favor, alguien que lea, esa persona que tenga ya listo Génesis 22 del 1 al 18. ¿Leo yo? Por favor. Sacrificio de Abraham. Después de estas cosas, sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Díjole: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes el que yo te diga. Levantóse pues Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac,
tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: «Padre», respondió, «¿qué hay, hijo?». «Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Dijo Abraham: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara encima de la leña. Alargó a Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos, diciendo: «Abraham, Abraham». Él dijo: «Heme aquí», dijo el ángel. «No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único». Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé provee. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: «Por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz». Esta es palabra de Dios. Muchas gracias, Jimé. Es un texto súper fuerte y potente. Es un texto que, si ustedes se acuerdan, es uno de los fundamentales de la noche de Pascua, de la vigilia pascual. Y se reza, se lee de una manera excelente, de una manera ejemplar, porque tiene un contenido gigante. ¿Por qué será esto que Dios le pide algo tan terrible? Nosotros, que somos seres humanos contemporáneos, no lo entendemos, pero por algo está puesto ahí al inicio también, así como hablábamos de Melquisedec la semana pasada, que ofrece pan y vino frente a la costumbre de todos los pueblos de ofrecer sus holocaustos, sus sacrificios de animales. Aquí hay algo que Dios quiere. Y yo creo que hay dos líneas para entenderlo. Uno, ¿se acuerdan ustedes cuáles eran los sacrificios más potentes que hacían los pueblos primitivos a la divinidad, a los dioses? ¿Se acuerdan qué era lo que les ofrecían? ¿El primogénito, padre, puede ser? Sus hijos, sí, Paula. Le ofrecían sus propios hijos. Y en el Antiguo Testamento no es la única parte donde hay una referencia a esto. Seguramente Israel, las tribus que forman este único pueblo de Israel, o el ámbito semita, también en algún momento ofreció sacrificios humanos. Y no era como los pueblos de Centroamérica, que ofrecían a los enemigos, a los cautivos, y los ofrecían a los dioses en la pirámide, sino que ellos ofrecían lo más grande que tenían, que era, no había nada más grande, que ustedes como papás y mamás lo saben, que es el propio hijo, la propia hija. Y aquí entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? En su educación, en su pedagogía, Él quiere corregir, Él quiere encaminar para que podamos realmente encontrar qué es lo valioso para Dios, qué es lo que Él considera lo más importante. Y por eso entonces Él cambia, pidiendo algo que es quizá acostumbrado para los pueblos primitivos, que es ofrendar el hijo. Entonces, Dios, cuando ve que el amor, que el seguimiento de Abraham, que su fe es realmente radical, es profunda, es con todo,
lo prueba, decía la primera parte de la lectura, pero de alguna manera es como el oro en el crisol, ¿no es cierto? Se depura, se va botando la escoria, todo lo que no es de Dios. Y Dios entonces le da otro camino, y que es mostrando que Él no quiere la ofrenda de los hijos, la ofrenda de sacrificios humanos, sino que Él acepta el sacrificio del cordero. Y ahí la frase que marca es la que le dice, cuando le pregunta dónde está el cordero del sacrificio, le pregunta el hijo al padre, y él dice, el Señor proveerá del cordero, ¿ya? Aquí hay el paso entre los sacrificios cruentos del Antiguo Testamento, de la Alianza, ¿no es cierto?, y de los pueblos primitivos, a lo que nos presentaba la lectura de la semana pasada de Melquisedec, la posibilidad de hacer un sacrificio incruento, sin derramamiento de sangre. Y Dios va llevando a Israel hacia eso, pero no puede sacarlo violentamente de lo que era su costumbre. Lo que llamamos es como pedagógicamente hacerse parte de la propia vida de ellos. Y por eso entonces Él ofrece el cordero. No quiere el sacrificio humano, no quiere el sacrificio de los hijos. Y la segunda cosa que creo que es marcante también de este texto es cuando se fijaron que carga Abraham la leña del holocausto, la madera, el tronco, lo carga en los hombros de su hijo. ¿Qué referencia hay ahí? ¿Qué nos está diciendo este texto tan antiguo, tan inicial de Israel? ¿Qué está mostrando Dios con eso? De su propio hijo que carga el madero de la cruz para subir al monte a ofrecerse. Dios no permite que el ser humano sacrifique a sus hijos sacrificando él al suyo. Es muy fuerte. Es la muestra máxima de amor de Dios. Y ahí está que Dios provee el cordero, provee el sacrificio. Por eso en cada misa rezamos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Porque Él es la ofrenda. Él es el amor infinito sacrificado. Ya. ¿Alguien más quiere comentar algo que haya visto de esta lectura? Pasemos entonces al texto de Éxodo. Quien lo tiene preparado, por favor, léalo. Éxodo, sí, por favor. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, en el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle, el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces, toda la gente de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con lechugas. Y comerán así con el traje puesto, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Comerán rápidamente, es una Pascua en honor de Yahvé. Durante esa noche, yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de los egipcios y de sus animales, y castigaré a todos los dioses de Egipto.
La sangre del cordero señalará las casas donde están ustedes. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo y ustedes escaparán a la plaga mortal, mientras golpeo a Egipto. Ustedes harán recuerdo de este día, año tras año, y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Esta ley es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Pati. Entramos ya en el misterio pascual. Si se fijan, ese es el momento justo que está entre la persecución de Egipto y la libertad, entre la ayuda de Dios mostrándole al faraón, a Egipto, que tiene que liberar a Israel esclavizado. Y es el momento entonces de la celebración de la alianza. La alianza de Abraham la celebra ahora Israel a través de Moisés, a través de este rito, a través de la inmolación de ese cordero. Y su sangre, por un lado, entonces tiene el efecto purificador. Son los que han sido liberados verdaderamente por Dios de la muerte, de los que están alejados de Él, de los que hacen el mal, de los que esclavizan, de lo que es como la mundanidad. Y por otro lado, les regala el alimento para el camino, la comunión para poder hacer el viaje, el escapar hacia la tierra prometida, el pasar el mar, el recorrer el desierto. Y entonces en esa purificación y en ese alimento, el cordero está puesto como el símbolo, es aquel en quien se celebra la alianza, es la ofrenda, es el que derrama su sangre y sirve de alimento. Y entonces lo que hizo Abraham y lo que Dios le prometió en alianza para su descendencia, aquí lo está celebrando Israel en el día de la Pascua, en el Pesaj, en el paso del Señor, liberándolos y mostrando su victoria, su poder por sobre los otros pueblos y los politeísmos de los otros pueblos. Y ahí entonces esa ofrenda es para nosotros el símbolo de nosotros hacemos lo mismo en la Eucaristía, lo hacemos en memoria suya. Jesús es el verdadero Cordero. Ahora, ¿quién podría comentar un poco de la relación entre los dos textos? ¿Qué nos habla de esta historia de salvación? Yo ya algo adelanté, pero ¿quién le gustaría comentar algo de lo que toma de los dos textos? La relación y la aplicación en nosotros. ¿Quién se lanza al agua? A ver, que Jesús es el que nos purifica. ¿Sí? ¿Escuchamos? Padre. Sí, por favor, Enrique. Mire, yo pienso que los israelitas en el mundo antiguo siempre habían muchos ritos. Este es un rito de purificación antes del sacrificio. Entonces, con la sangre, ¿cierto? Lo que usted decía. Y en el caso en la misa, hay un rito especial también que pasa como medio desapercibido de repente y que es un acto de purificación para participar en el banquete pascual, que es propiamente tal la misa, porque eso se está recordando, esa es la Eucaristía propiamente tal. Y eso es el rito del lavado cuando el sacerdote se lava las manos. Y él dice una oración, o sea, usted en este caso, cuando se lava las manos, dice: lávame, Señor, de mis culpas, para que quede yo limpio de todo pecado.
Entonces, este es el rito preparatorio para poder entrar plenamente en la Eucaristía con esa purificación. Es un rito de purificación. Así lo entiendo yo. Ya, muy bien, pero no lo apliquemos tan en lo concreto todavía, sino que más en la comprensión. Estamos tratando, o sea, excelente lo que dijo, pero lo que tenemos que tratar nosotros es de mirar desde Dios también, qué quiere Él con estos dos acontecimientos. Decíamos, Él quiere liberar a la humanidad de los sacrificios humanos. Él quiere educar a Israel para mostrarle el verdadero modo de darle culto a Dios, de ser agradables ante Él. Y en esta educación, en este camino pedagógico, entonces primero les muestra que no a los sacrificios humanos, que lo hagan por la vía del ofrecimiento de las víctimas, con el rasgo de la purificación, como decía Enrique, por supuesto, pero también con el rasgo de la cena ritual, de la Pascua. Y esa Pascua, entonces, va a ser, así lo dice el texto de Éxodo, va a ser el acontecimiento fundamental que constituye a Israel como pueblo de Dios, su alianza con Dios, que ellos, ya no como lo hacían los patriarcas, sino que ya como las 12 tribus en camino hacia la tierra prometida y después en la tierra prometida, en la tierra de Israel, ellos van a mantener su alianza celebrando la Pascua anualmente y ofreciendo su holocausto, su sacrificio de esa víctima que la comen entre las distintas familias, los vecinos, qué sé yo, y también que se ofrecerá luego con el tiempo en el único lugar que es el Templo de Jerusalén. ¿Qué nos dice esto? Que nuestra historia es una historia de salvación, la salvación que experimentó Israel al ser liberados de Egipto, al sacarlos de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz, de lo ajeno a lo propio, y de saber que su Dios es un Dios salvador. Ese es el centro de la Pascua, del misterio pascual. Nuestro Dios está con nosotros y estamos contentos, dice un salmo. Dios es el Dios de Israel, es el único Dios, dicen más adelante. Y por eso yo les quería marcar esto para darnos cuenta. Nosotros también, decía Enrique, también tenemos ritos. Si la ducha o el lavado diario en la mañana no es un rito, o el comer juntos y no comer cada uno por su lado, el saludo, el recibir al que llega, y así tantas cosas. Son pequeños ritos que nosotros tenemos. Como dice Saint-Exupéry en El Principito, los ritos son necesarios. Es muy humano. Y el modo entonces humano que nos ofrece Dios para poder estar en comunión con Él, para salvarnos, es también el participar en este rito pascual, en el rito de la ofrenda que Él nos entrega para que nosotros estemos en comunión con Él. Pasemos adelante, por favor. Aquí tenemos otro texto que no lo vamos a leer ahora porque es una de las tareas que yo les doy para la primera semana, para la próxima, que al final, anótenlo ya mientras tanto, pero al final está también en las tareas, y que aquí lo que se marca es lo que dice esta frase, es la ofrenda del corazón. Cuando Israel salió nuevamente al exilio, ¿se acuerdan que hay un segundo exilio ahora a Babilonia? Cuando fueron deportados, cuando destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo. Aquí hay un cántico de un judío llamado Azarías, que lo reza en ese momento, y que parte diciendo, hemos pecado, hemos sido tan descreídos e infieles como nuestros padres, y por eso hoy ya no tenemos ofrenda, ya no tenemos sacerdocio, no tenemos lugar donde
ofrecerte incienso, ni ofrecer estos sacrificios de comunión. Ya no tenemos el lugar de la Pascua, ya no tienen el templo, no tienen rey, no tienen nación. ¿Qué podemos ofrecerte, Señor, que sea de tu agrado? Y ahí viene la frase: recibe nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, y que este sea el sacrificio que podemos ofrecerte, como si fueran esos carneros o esos corderos que te ofrecíamos en tu templo de Jerusalén. Con esta oración es como que Israel hace conciencia que mucho más valioso que los sacrificios externos, que el valor monetario o del trabajo o de la riqueza del pueblo o de la familia, mucho más valioso que eso es la ofrenda del propio corazón. Es la ofrenda de la fe, como Abraham, que Dios lo toma como justicia cuando Abraham le cree y parte a la tierra prometida, cuando le ofrece su diezmo a Melquisedec. Y ahí está la alianza que está en el corazón, la ofrenda del propio corazón, el reconocimiento que yo soy poco y nada, y que tú lo eres todo, que yo soy pecador e infiel, y tú eres fiel, que yo no puedo ofrecerte nada valioso que a ti te agrade, más que mi propio corazón contrito y humilde. Aquí entonces es como la alianza, la ofrenda, la Pascua se hace interior. Y ese es como el camino que va siguiendo Israel, educado por Dios, y que Jesús es el ejemplo más grande, es en el hacer su voluntad. Sigamos adelante, por favor, la siguiente. Llegamos a Jesús, que hace la voluntad del Padre. Alguien, por favor, que prepare el texto Lucas 22, de 7 al... no lo vamos a leer tampoco porque también está dado como tarea para el final. Así que yo les voy a hacer una pequeña explicación, pero ustedes en la segunda semana van a tener que hacer la lección de este texto y sacar también las tareas como lo hicimos hoy día. Aquí se nos muestra que Jesús invita a sus seguidores, a sus apóstoles, a preparar juntos la cena de Pascua. Lo que leíamos en Éxodo, Jesús también lo celebra. Es la cena del Señor, es la última cena, es la Pascua del Señor. Y allí Él, ya tomando los ritos antiguos, inmolan el cordero, por supuesto, se purifican, se sientan a la mesa, comen, pero Él innova, Él sigue adelante, y ahí Él toma pan y vino, lo ofrece a nombre suyo y lo reparte en la cena de comunión con los discípulos. Y aquí entonces, esa historia de salvación, esa invitación de Dios para Israel, Jesús nos invita a nosotros, su nuevo pueblo, a seguir haciendo memoria de Él, a celebrar su alianza, a celebrar su Pascua en nosotros, en hacerla nuestra, purificándonos, alimentándonos, pero también ofreciendo nuestro propio corazón como ofrenda unido al suyo, haciendo la voluntad de Dios. Sigamos a la siguiente. Y lo hace entonces a través del pan y del vino. Aquí sí que vamos a leer. Alguien tome, por favor, Juan 6, del 1 al 15, para que leamos este acontecimiento en que Jesús sacia el hambre de la multitud. ¿Quién lo tiene a mano? Por favor, léalo. Padre, ¿puedo leer yo? Por favor. Da de comer a 5.000. Después de esto pasó Jesús a la otra orilla del lago Galilea, el Tiberíades. Le seguía un gran gentío, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y viendo al gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó:
200 monedas de pan no bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron. Los hombres eran 5.000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias, partió los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: recojan las sobras para que no se desaproveche nada. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales, llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron: este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muchas gracias, Paula. El lindo texto de la multiplicación de los panes, narrado aquí por San Juan. Y nos imaginamos ese lugar precioso de colinas suaves y verdes que bajan hasta el mar de Galilea, la gente sentada en esos lugares y Jesús alimentándolos a todos, haciendo un signo que por un lado nos une al desierto. ¿Se acuerdan que Moisés pidió a Dios alimento porque estaban padeciendo un hambre gigante? Estaban en el camino de su purificación hasta que ya no pudieron más y con la tentación de querer lo que tenían en Egipto, en la esclavitud, que tenían lo suficiente para comer, ellos se rebelaron y pidieron en su llanto y en su angustia la ayuda de Dios. Y Él les hizo llover el maná desde el cielo. Y entonces Moisés se muestra como el profeta, como el guía del pueblo, porque intercede ante Dios para que les regale el pan del cielo, el pan que les permite seguir viviendo. Y aquí Jesús entonces se muestra, es el nuevo Moisés, es el profeta. Al final del Evangelio que nos leía la Paula, lo reconoce el pueblo. Y él mismo después se vuelve hacia el monte para estar solo. Es el nuevo Moisés. Y ya no es el pan caído del cielo, sino que es de lo poco saca mucho. Hace el milagro del compartir, del ponerse a disposición. Parte y reparte, que es tan eucarístico. Y es Él el mismo el que parte y reparte. Y por eso en el símbolo de este pan que sacia el hambre, en el símbolo de este pan que Él mismo reparte para que alcance para todos, y no solamente alcanzó, sino que sobra así para muchos. Es como desbordante este pan de vida. Entonces ahora Él mismo nos explica qué es este símbolo. Por favor, leamos Juan 6, del 26 al 40. Si alguien lo tiene listo, por favor. ¿Yo lo puedo leer? Por favor. Ay. Jesús le respondió: les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que parece, sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que se les dará el Hijo del Hombre. En él Dios Padre ha puesto su sello. Le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús le contestó: la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Le dijeron: ¿qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Le respondió Jesús: les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo,
es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Los que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me confió, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Muchas gracias, Florencia. Miren la maravilla de texto con que San Juan une este acontecimiento de la multiplicación de los panes y este discurso del pan de vida, como se le llama en teología, esta enseñanza de Jesús. Es una maravilla poder unir los dos textos porque nos explican el símbolo del pan, cómo Él, en su entrega por nosotros de amor, en su misterio pascual, es Él el que se está regalando para que nosotros creamos. Por eso, ¿cuál es la obra de Dios? Nos decía el segundo texto. ¿Cuál es lo más importante que tenemos que hacer en nosotros? Es creer en Él, es recibirlo. Eso es mucho más valioso que todos los méritos y que todas las otras cosas que nosotros podemos, no sé, pretender mostrarle a Dios. Lo que Él quiere es que nosotros creamos. Lo mismo que en Moisés, lo mismo que en Abraham, lo mismo que en María. La obra de Dios es que ustedes crean en el Hijo del Hombre. Y por eso Él se nos presenta. Fíjense cómo hay un poquito de una frescura ahí de los que están conversando con Jesús, un poquito de conveniencia. Les acababa de multiplicar los panes y ya le están pidiendo un signo de Dios, como que no entendieron. Y Él entonces trata de explicarlo, cuando les dice entonces, yo soy el pan de vida. ¿Ya? Lo preguntaba la semana pasada. ¿Se acuerdan cómo se dice yo soy en hebreo? Yahvé. Muy bien. Ese es el Yahvé. Es el aquí estoy. Estoy con ustedes. Estaré con ustedes. He estado con ustedes. Y entonces lo une al pan de vida. A ese pan que decíamos también la semana pasada, que implica un pueblo que trabaja la tierra, que la abre, que la hace cultivable, que siembra, que cosecha, que recoge en graneros, que muele el trigo y hace la harina, que luego la amasa y la hornea para producir el pan. Implica toda una transformación de la vida, implica todo un trabajo, una colaboración, que es la humanidad que colabora, y por eso el pan tiene que ver mucho con las manos humanas, con la transformación del mundo, con el trabajo, con el ofrecimiento del propio esfuerzo, con el sustento que vamos ganando para poder alimentarnos. Y Jesús entonces, como Hijo del Hombre, ofrece también su trabajo. El Hijo trabaja para que podamos tener vida. Él muestra al Padre. Él es el pan de vida y nos resucitará en el último día, nos dará la vida definitiva. Fíjense la gran cantidad de contenidos y belleza que tiene este símbolo del pan de vida. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, manifiéstelo y comente lo que quiera. Si no, seguimos adelante. El otro símbolo, el vino.
el vino de salvación. Y lo vamos a ver en 3 textos, por favor. Preparen y vayan buscando los que quieran leer. Vamos con la parábola de los viñadores, Lucas 20, del 9 al 18. ¿Quién quisiera leerlo? Estamos dando oportunidad de participación, así que aprovechenla. ¿Lo leo yo, padre? Muy bien, gracias, Isa. Se puso luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos viñadores y se ausentó por mucho tiempo. A su hora envió un siervo a los viñadores para que le dieran el fruto de la viña. Pero los viñadores lo acosaron y lo despidieron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, y ellos, después de haberlo también azotado y tratado indignamente, lo despidieron sin nada. Todavía les envió un tercero, pero ellos lo hirieron y expulsaron. El dueño de la viña se dijo entonces, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo muy amado, quizás lo respeten. Pero al verlo los viñadores deliberaron entre ellos, este es el heredero, matémoslo para que sea nuestra la herencia. Lo echaron efectivamente de la viña y lo mataron. ¿Qué hará pues con ellos el amo de la viña? Vendrá, exterminará a esos viñadores y dará la viña a otros. Al oír esto dijeron, no lo quiera Dios. Pero fijando los ojos en ellos, dijo, pues ¿qué significa aquello que está escrito? La piedra que rechazaron los constructores, ¿esa ha venido a ser piedra angular? El que caiga sobre esa piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será aplastado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Muchas gracias, Isa. La fuertísima parábola en que Jesús compara la situación de Israel. Israel es la viña de Dios. La parte de la heredad que tiene Dios es su pueblo, dice el Antiguo Testamento. Y hay muchas distintos pasajes de la Biblia donde aparece la viña como símbolo. Aquí que estamos en viña también deberíamos tenerlo como con la alegría de saber que es un símbolo muy bonito y que el trabajar en la viña del Señor es construir su reino. Y estamos invitados no solamente a participar, a trabajar, a poner nuestro esfuerzo. ¿Se acuerdan hace un par de domingos que estaba los viñadores que llegaron en la mañana, al mediodía, en la tarde, y a todos les da su sustento Dios? Estamos todos invitados a participar, pero también a dar fruto, también a compartir el fruto de la viña. Y por eso ahí viene lo del sacrificio. Este domingo, a partir de esta tarde y mañana, ustedes vamos a tener en la misa el mismo texto, pero en Mateo. Así que no vamos a meternos mucho en este texto porque lo van a escuchar en las prédicas y lo van a poder meditar con las otras lecturas. El salmo que dice, la viña del Señor es su pueblo. Y es la invitación de Él a participar nosotros también en su viña. Vamos al segundo texto, Juan 15, del 1 al 17. La vida verdadera, ¿quién lo puede? Por favor. Ya. ¿Vale? ¿Quién dijo primero? No sé, no sé. Bueno, lo leo. Bueno, Enrique y Calú, usted pase al siguiente, prepárelo, por favor. Ok. Yo soy la vid verdadera y mi padre el viñador. Si alguna de mis ramas no produce fruto, él la corta y limpia toda rama que produce fruto para que dé más. Ustedes ya están limpios. La palabra que les he dirigido los ha purificado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir fruto por sí misma,
si no pertenece en la planta, así tampoco pueden ustedes producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no se quede en mí será arrojado afuera y se secará como ramas muertas. Hay que recogerlas y echarlas al fuego donde arden. Si se quedan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que deseen lo pedirán y se les concederá. Mi Padre encuentra su gloria en esto, que ustedes produzcan mucho fruto, llegando a ser con esto mis auténticos discípulos. Yo los he amado a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandatos, permanecerán en mi amor, así como yo permanezco en el amor del Padre, guardando sus mandatos. Yo les he dicho todas estas cosas para que en ustedes esté mi alegría, y la alegría de ustedes sea perfecta. Mi mandamiento es este: ámense unos con otros como yo los he amado. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les diré servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Les digo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, soy yo quien los escogí a ustedes, y los he puesto para que vayan y produzcan fruto, y ese fruto permanezca. Y quiero que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Yo les ordeno esto, que se amen unos a otros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias por la lectura. Ven la belleza de este segundo yo soy. Yo soy la vid verdadera. Dios es como la vid, es esa vid verdadera en la cual nosotros estamos injertados, estamos enraizados. Y si no estamos enraizados en Él, si no permanecemos en Él, no podemos tener vida verdadera, no podemos tener la salvación. Y esa salvación que es la vida aquí en este mundo y también la vida imperecedera, es ese alimento que no perece. Y el símbolo entonces tan bonito de esta planta, de esta raíz, este tronco, en el cual nosotros somos los sarmientos, las ramas, entonces nos muestra la invitación a la comunión, nos invita a estar en Él, a vivir en Él. Y ese vivir en Él no solamente como servidores, sino como amigos, no solamente como los que están como mereciendo, cumpliendo, tratando de ganarse la salvación, sino como aquellos que comparten el amor. Y por eso es símbolo también de la mesa, es símbolo de sentarnos todos, por eso es como simbólico que están todos ahí a la mesa con Jesús, y nosotros nos sentamos en su mesa, en su altar, para poder recibir también la vida y compartir el amor, el que da la vida por nosotros, que es el amor más grande y que nos invita a hacerlo también nosotros los unos con los otros. Y es el símbolo de ese permanecer en Él, quedarnos con Él. ¿Cómo? Cumpliendo sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Es el mandamiento del amor. Hacer su voluntad por amor. No quedarnos solamente como el servidor que hace lo que se le manda para ganarse el sustento, sino para vivir en amor, para estar vinculados con Él. Así como la vid no puede estar unida a los sarmientos, nosotros estamos vinculados con Él, el vínculo del amor. Pasemos al tercer
al tercer texto. Carmen Luz, por favor, léalo, el anterior. Gracias. Sí. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: ¿no les queda vino? Jesús le respondió: mujer, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: hagan lo que él les diga. Había allí 6 cántaros de piedra, de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían: llenen los cántaros de agua, y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo, sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, sacan más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después, Jesús bajó a Cafarnaún, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos cuantos días. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Gloria Jesús. Señor Jesús. Gracias, Calú. Miren la belleza también de este texto de las bodas de Caná, que tiene tanto que ver con lo anterior, con el ser invitados a trabajar en la viña del Señor, a dar el fruto necesario, y el fruto que nos dice Jesús en su discurso de la vid y los sarmientos, en el yo soy la vid, es que nosotros creamos en él, y el fruto es el hacer su voluntad. Y él entonces se nos regala en el amor, y en el amor de los unos por los otros. Y aquí nos muestra cómo el fruto de ese trabajo, no solamente el trabajar en la viña, el cultivar, todos los que conozcan el trabajo de viña podrán saber todo el esfuerzo que es producir las uvas. ¿Ah? Es un trabajo pero gigante de todo el año para producir una cosecha. Y luego el vendimiar, el llevarlo al lagar para molerlo y para sacar separarlo de los sólidos, hacer el mosto, dejarlo que vaya fermentando y que vaya produciéndose el vino. Es un trabajo gigante que es una muestra de nuestra participación en la viña del Señor, en su reino. Es nuestro esfuerzo, el creer en Él y el amar a los demás. Es el poder ofrecernos nosotros, nuestro sudor, nuestro esfuerzo, no solamente para el ganar la vida, sino también para el celebrar, que es lo que nos muestra aquí las bodas de Caná. Es una celebración y que representa un poco las bodas de Dios y la humanidad, ¿ya? Es en una boda donde Jesús se inicia su ministerio, donde se manifiesta, así se llama la manifestación del Señor, el segundo misterio de la luz en las bodas de Caná, por intercesión de su madre. Y ahí vemos también entonces cómo María está íntimamente unida al misterio pascual, está íntimamente colaborando con Jesús. Por eso la frase de Jesús que tenemos que ver nosotros, que es una traducción más bonita a la leída, es central, porque Él quiere hacer la voluntad del Padre y Él se va a manifestar. Su hora es cuando el Padre se lo manifieste. Pero María apura esa hora, apura la llegada del reino, apura la colaboración.
Apura a Jesús para que se manifieste y apura también a los servidores, a los compañeros para que participen. Y ella entonces es la medianera que está ayudando, es la mujer, es la nueva Eva, que está colaborando para que lo que la primera Eva perdió, la segunda Eva colabora para la comunión y la salvación. Y por eso su frase de hagan lo que Él les diga es el cumplimiento de lo que nos pide Jesús. Él cumplan mis mandamientos, es hagan la voluntad de mi Padre, perezcan en mi amor, ámense los unos a los otros. Y ella lo refiere y lo centra en Jesús. Hagan lo que Él les diga. María en ese sentido entonces es la voz de la Sagrada Escritura, de la Iglesia, del pueblo fiel, del resto de Israel, que nos está invitando a escuchar y cumplir. Y por otro lado también tiene el bonito símbolo, así como en el pan está simbolizado las manos y el trabajo humano y la colaboración y la transformación del mundo, aquí en el vino, en el cáliz especialmente, en el cántaro, está simbolizado el corazón humano. Ese lugar donde se están mezcladas tantas cosas, donde trabajamos, donde creemos, donde amamos, donde servimos, donde están desde las malas intenciones hasta las mejores intenciones. Es ese lagar donde se muele todo y donde se produce el vino nuevo. Allí, entonces, en este símbolo tan bonito, el cáliz que representa el corazón humano, que Jesús mismo ofrece, ese cáliz ofrece su corazón, que en la cruz es partido, es abierto y que derrama sangre y agua. Allí Jesús nos invita y nos pide, llenen las tinajas, llenen los cántaros, llenen sus corazones. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros aportamos en nuestro trabajo lo que tenemos, la vida humana, simbolizada en el agua. El agua como lo que necesitamos nosotros para sobrevivir. Sin agua no podemos vivir. Y nuestro esfuerzo de llenar esas tinajas, esas 6 grandes tinajas de 100 litros cada una, es un esfuerzo gigante. Y ahí entonces entra la fe de los servidores, la fe de esos compañeros a los que Jesús les encarga esta tarea, que es llenar hasta el borde y después sacar, es decir, creer, sacarlo porque Él lo dice, porque Él lo pide, se lo lleva al mayordomo. Nuestra fe es nuestro aporte, llenar y después llevar al mayordomo. Y ahí entonces Él hace su milagro, que es el mejor vino, el vino que muestra la diferencia con la primera alianza de Israel. El vino nuevo es mejor. La nueva alianza, la alianza nueva y eterna sellada con su sangre, es mucho mejor. Es una comunión más profunda. No es exterior, no es de cumplimiento, sino que es en el amor, en la donación de cada uno. La ofrenda del propio corazón, como decíamos un poco antes en relación al texto de Daniel. Y allí entonces, como María, que se ofrenda a ella en su fe al Señor, a hacer su voluntad, así también nosotros colaboramos, entregamos nuestra agua para que Él la transforme en vino. Y ese es el vino de la fiesta, es el vino de la celebración de las bodas de Dios con la humanidad, que Él en la última cena lo ofrenda y en la cruz lo entrega como su sangre. El cáliz de su corazón se derrama, se ofrece para la comunión definitiva, la alianza definitiva. Esa es la belleza de este símbolo también y que nos invita a nosotros a participar. Pasemos al siguiente y última diapositiva. La actitud de Cristo. Y aquí ustedes reconocen el mismo texto que ustedes trabajaron, partimos con él en la tarea y en lo que ustedes prepararon y llegamos nuevamente a él. Es el amor del Señor. Juan no narra la última cena desde el punto de vista de lo que hizo Jesús en la mesa con el pan y el vino, como los evangelios sinópticos. Así lo hacen Mateo, Marcos y Lucas. Juan lo narra desde su actitud de donación, de servicio. Él es el Hijo del Hombre y es el Hijo de Dios. Es el que trabaja para que se realice la obra de Dios. Es el que
es el hijo del viñador, del dueño de la viña, que viene a buscar los frutos y nos pide que demos esos frutos. Y su actitud es la de Él ponerse a nuestros pies. Él nos purifica, Él nos lava, Él nos reconcilia. Él se da por nosotros. Es lo que llama la teología del intercambio. Él toma el lugar de hijo del hombre, del ser humano, para que nosotros tomemos su lugar de hijo de Dios. Este intercambio, entonces, Él se transforma en la víctima por nuestros pecados. Él se ofrece como el verdadero Cordero, como el pan de vida, como el cáliz de salvación. Y para que nosotros entonces participemos y su actitud también la hagamos. Hagan esto en memoria mía, en el sentido del pan y el vino, en la Eucaristía, pero como lo dice este texto, como lo notaban ustedes también en su tarea, les he dado un ejemplo para que ustedes vayan y hagan lo mismo. Unámoslo al ámense los unos a los otros. Unámoslo al perdonar siempre, 70 veces 7. Unámoslo al servir, lo hiciste al más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Y todo esto es eucarístico. Es lo que nos invita Jesús a poder hacer lo mismo que Él hizo, a que lo vivamos en nuestra vida diaria, a que lo transformemos en nuestra espiritualidad, lo transformemos en nuestra alma, el alma de nuestra alma. El amor, que es el Espíritu Santo, nos lleva a también actuar con su actitud de amor, su actitud de servicio, su actitud de fidelidad al Padre, su actitud de entrega a los demás. Que nosotros también hagamos lo mismo. Esto es la Eucaristía. Estos son todos los aspectos que yo quise reunir para que podamos comprender mejor la Eucaristía. Comprendiéndola más, podamos vivirla más profundamente, con lo simbólico, con los textos de la Sagrada Escritura, pero llevado a nuestra vida, con una espiritualidad, con un alma que le permita al rito a no ser solamente algo externo de cumplimiento, sino estar lleno del Espíritu, así como lo dice nuestro Padre Fundador. El cultivo del Espíritu es lo importante, que permite que la forma como lo hagamos no sea indiferente, sino que el cómo lo hacemos es lo importante. No ir a misa por cumplir, no es que yo esté diciendo, o digamos que no hay que ir a misa por cumplir, y si que tú vas por cumplir no vayas a misa. No, al contrario, prepárate, participa, colabora, llena las tinajas de agua, trabaja en la viña, transforma tu vida, el trabajo de tus manos y de tu corazón para el pan de vida y para el vino de salvación. Si quiere alguien comentar o preguntar, este es el momento, porque después ya voy a pasar a darles la tarea. Levanten la mano y van, por favor, dándoles paso, Paul. ¿Quién quiere comentar? Porque seguramente estos textos y los comentarios que hemos hecho les han hablado al corazón. Así que, por favor, comenten, pregunten, relacionen, hagan una pequeña síntesis, lo que quiera, de lo que hemos trabajado hoy día. Carmen Torrejón. Carmencita, gracias. Está sin audio, Carmen. Sorry, no me había dado cuenta que estaba en silencio, disculpen. No, yo solo
darle las gracias, Padre, porque esto ha sido un recorrido de una profundidad que nos llama a volver a escuchar el video, detenernos, meditar mucho, porque es el camino que uno debiera hacer desde la liturgia penitenciaria, desde el saludo del sacerdote, en realidad, que besa el altar, la mesa donde va a ser hecho el sacrificio. O sea, es incorporarse a ese momento, y la secuencia que usted ha escogido la encuentro impresionante, o sea, de una profundidad que en este minuto no puedo más que darle las gracias y comprometerme a hacer una meditación para la vida con esto. Así que gracias, Padre. Gracias, Carmencita. Esa es la idea, lo que dice Carmen, que ustedes reelaboren lo que hemos ido pasando de un texto a otro, los contenidos, los comentarios, que ustedes se hagan su propia síntesis. Ya yo lo que les he reunido aquí como síntesis no es lo que ustedes podrían leer así en un manual de Eucaristía o en una catequesis, sino que es desde lo que vivimos en la misa vivida. Como el libro que mencionábamos y que vi que alguien lo mandó al chat del taller, Vivir la misa todo el día, como la sugerencia de nuestro padre y fundador. Es la invitación a que nosotros comprendamos más profundamente. Comprendiéndolo, lo vivamos, lo hagamos nuestro, sepamos qué está pasando y que lo que está haciendo Jesús al entregarse, yo me uno a Él, entregándome con Él, como María al pie de la cruz, que yo lo vivo con Él, Él lo vive cruentemente como el Cordero de Dios, yo lo vivo incruentemente, con la ofrenda de mi corazón. Y que lo veamos en el pan con su contenido, con su trabajo y ofrenda desde las manos del sacerdote y las manos nuestras, que somos los que hemos entregado nuestros bienes y nuestro corazón para que pueda ofrecerse ese pan. Y lo mismo en el cáliz, al adentrarnos en el corazón del Señor y ofrecernos con Él, corazón a corazón, inscriptio de corazones, como dice el Padre. Elabórenlo, piénsenlo, medítenlo y escriban. Si ustedes no escriben estas cosas, se van como hojas de otoño, ¿ya? Se van con el viento. Y uno en el futuro se pero si yo había entendido esto y ahora no me acuerdo. Si lo escriben, en cambio, así nos dice un profesor nuestro de espiritualidad, un romano, decía, escribir es la forma más alta de pensar. Y por eso cuesta escribir, porque sentimos que no tiene sentido, o que estoy escribiendo. No. ¿Por qué es importante escribirlo? Porque resume, porque sintetiza, porque marca en grafemas, en signos materiales visibles, en símbolos, lo que está como un poco etéreo en nuestro entendimiento, en nuestra persona. Si lo escribimos, va a ser la mejor forma de sintetizarlo. Y les invito a meditarlo y escribirlo. ¿Alguien más quiere comentar o hacer algún aporte? Marita. Yo quería dos cosas, padre. Una, la verdad que me encantó su reflexión con respecto a la participación de la Virgen María, porque yo había leído un libro que se llamaba El Evangelio Secreto de la Virgen María, y que es muy bonito, y que ella dice que ella se siente tan culpable de haber precipitado la vida de Jesús a la vida pública. Entonces yo de verdad que siempre me quedo dando vuelta a eso, porque él le dice que no estaba, que no había llegado a su hora. Entonces ella dice, a lo mejor lo precipité a la vida pública. Entonces ahora me encantó la reflexión que usted hizo con respecto a que ella fue la intermediaria. Entonces lo encontré, la verdad que como que me cerró ese libro, por una parte. Lo otro,
a mí nunca me había dado vuelta que en la multiplicación de los panes Jesús los pone a prueba. Entonces siento que Él también permanentemente nos está poniendo a prueba cuando Él sabía lo que iba a hacer. Como que cuando le dice que cuántos panes hay, dice que los pone a prueba y Él sabía que iba a hacer esa multiplicación. Entonces pienso que nosotros también nos pone a prueba muchas veces y eso, bueno, ahí tenemos que aprender a confiar y a tener fe. Tenemos que dejar las cosas en las manos de Él. Y por último, me encantan las 3 preguntas que usted hizo la vez pasada con respecto al texto, a los textos, decir qué dice, qué me dice, qué le digo. En realidad es otra mirada para poder empezar a leer los evangelios, los textos en el Nuevo Testamento. Porque uno como de repente no se detiene en esas 3 reflexiones y encuentro que como que lo balizan muy bien el texto. Eso, Marita, muchas gracias. Excelentes aportes. Es central porque la persona de María, la participación nuestra junto a Jesús y nuestra fe, la fe probada es fundamental. María es la fe probada, por decirlo, es la iglesia que vive su fe plenamente. Ella es el modelo de la iglesia. Pero el padre fundador agrega, no solo es el modelo, es el símbolo, sino también es la educadora de la fe. Es quien ayuda a los discípulos a poder trabajar su fe. Por eso que ella lleve a los servidores a cumplir lo que Jesús les dice es muy importante. Y también es la que recibe al discípulo amado. No es el discípulo amado el que la recibe al pie de la cruz, sino que es ella la que recibe al discípulo amado para que su fe no se pierda, para que llegue a estar también ahí al pie de la cruz y entregarse con Cristo. ¿Ya? Y por eso es tan importante que nuestra fe crece, nuestra fe se va probando al compartirla, al ponerla en juego. Esa es la obra de Dios en nosotros, lo que nos decía Jesús en el pan de vida. Ese es el signo grande del Señor, que nosotros creamos en Él. Y Él siempre nos va pidiendo que podamos nosotros creer más profundamente, más confiadamente, más como María. Y por eso también nuestro Padre Fundador la propone. Él dice cuál es el carácter de María, cuál es su ideal personal, cuál es su papel, su misión en el plan de salvación, es el de ser compañera y colaboradora permanente de Cristo en la obra de la redención. Y por eso ella tiene esa misión, y por eso ella intercede para que Jesús comience. Ese libro bonito del Evangelio Secreto, claro, tiene mucho de sensible ahí, como que hace que la Virgen saca sentimientos de ella y muy bonito. El Padre lo hace más desde el punto de vista de la espiritualidad. Ella tenía que hacerlo y ella no se amedrenta frente a la prueba, sino que está ahí fuerte, con la cabeza en alto. La llama mujer, es decir, la llama con el título de su compañera permanente. Y el Padre tiene mucho bonito escrito sobre esto, así que los invito a que ustedes también lo profundicen. Muchas gracias, Marita. Pasemos a la siguiente, por favor, la tarea. Y aquí entonces, como tenemos 2 semanas hasta la tercera sesión, entonces yo, ni corto ni perezoso, aprovecho de darles los 2 textos que nombrábamos antes. Para la primera semana, el texto del Cántico de Azarías, Daniel, Antiguo Testamento, 3, del 26 al 41. Y para la segunda semana, el texto de San Lucas, 22, del 7 al 23. Y aquí entonces que puedan hacer el mismo ejercicio que nos nombraba Marita. Primero, pedir al Espíritu Santo y leerlo solemnemente, en voz alta, en lo posible, para captar una lectura física, una lectura actual. Y después, leerlo espiritualmente con las 3 preguntas. Con los ojos cerrados en lo posible, una meditación personal en el qué dice. Una
segunda lectura interior con los ojos cerrados en el que me dice. Y una tercera lectura interior espiritual con el que le digo. Y repaso entonces el texto, lo hago propio en esa meditación personal que es la Lectio Divina. Terminada los 3 momentos de meditación personal, oren con él. Atrévanse, los matrimonios que hagan juntos el ejercicio, oren con él. Alaben, pidan lo que les dijo, lo que a él. Diciéndole qué necesitan, qué agradecen, qué purificación necesitan, qué crecimiento, qué le encargan, qué no pueden solos, etc. Y luego, lo que han meditado, lo que han orado, resúmanlo por escrito. Es un buen esfuerzo, pero nuevamente es para su crecimiento, es para su edificación, es para su formación. Resumirlo, lo que han comprendido, y luego las 2 cosas que quedan para la tarea de la próxima sesión, que va a ser en los 2 textos, buscar la parte esencial, quedarse con una o más frases, que las vamos a compartir algunos de ustedes la vez que viene, y ver en qué parte de la misa está recogido ese texto, lo central o lo más importante para ustedes. Si alguien tiene algo que preguntar, por favor, aproveche ahora. ¿Alguna mano levantada? Parece que sí. O parece que no. Parece que no. En todo caso, al igual que el encuentro anterior, vamos a subir esta grabación a YouTube y dejarla disponible para los que quieran repasar algo. Y el siguiente encuentro sería el sábado 24 de octubre. Buenísimo. Muchas gracias. Le agradecemos todo padre su trabajo y bueno, lo dejamos las palabras suyas para su vez. Muchas gracias. Sí, pues ya están cansados también, así que vamos terminando. Y me alegra que les dé sentido, son muy buenos alumnos, veo que están muy concentrados y muy bien portados. Espero que hagan lo que viene, que no se queden solamente con lo que recibieron. Acuérdense que hagan lo que les diga. Y la Mater nos pide que llenemos los cántaros, que entreguemos el capital de gracia, que trabajemos. La Eucaristía implica todo un trabajo previo de preparación para poder llegar a vivirla plenamente, para que Jesús vuelva a entregarse, para que nosotros nos entreguemos con Él como María. Y entonces su espiritualidad, su visión interior, su quehacer es la obra del Señor en ustedes y que Él la entrega a nombre nuestro. Así que hagamos una oración final. Les invito a que a esa madre y compañera, colaboradora de Cristo en la obra de la redención, le entreguemos nuestra confianza filial y digámosle: en tu poder y en tu bondad fundo mi vida. En ellos espero confiando como un niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia, creo y confío ciegamente. Amén. Que el Señor esté con ustedes. En esta víspera de domingo ya cae el sol para que comience el día del Señor, el día de su resurrección. Le entregamos todo nuestro esfuerzo y nos vamos a adentrar en el domingo con el Evangelio de los Viñadores, pero según San Mateo. Allí nosotros llegamos a esa piedra angular de nuestra vida, que es Cristo. Que Él sea el que nos sustenta y con quien nos ofrecemos. Por intercesión de María Santísima,
los bendiga y acompañe, los prepare para ser esos servidores y amigos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.